Desde 2015, los menores son reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico como víctimas directas de la violencia de género, pero todavía queda mucho por hacer. Hoy queremos reflexionar sobre la situación de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. La profesora de Derecho Civil de la UNED, Teresa Sansegundo, es directora del Centro de Estudios de Género, así como del Máster de Malos Tratos y Violencia de Género y del curso de experto en conductas violentas en la infancia y la juventud. Para conocer el estado actual de la situación de la protección a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, ha invitado a una experta que ella misma nos presenta. Tenemos hoy con nosotros a Celia Garrido, que es trabajadora social, agente de igualdad, experta en violencia de género, activista en los derechos de las mujeres y la infancia, y está en su casa porque es profesora de los cursos y máster sobre malos tratos y violencia de género y del de conductas violentas en la infancia y juventud, guía para educar en la no violencia. ¿Qué tal, Celia? Hola, Teresa. Muy bien, muy a gusto aquí en casa, efectivamente. Pues a ver si vemos un poco cómo están recogidos los hijos y las hijas en la distinta legislación sobre violencia de género. Ya la ley integral hablaba de que los hijos eran víctimas. Es verdad que a veces no lo decía de forma tan tajante, directas o indirectas. Los hijos siempre son víctimas directas, tanto de la violencia que recae sobre ellos como de la que recae sobre sus madres. Pero luego, con posterioridad, hemos tenido pues tanto la modificación de la ley del menor, la del Estatuto de la Víctima, el Pacto de Estado contra la violencia de género, y ahí ya han dejado muy claro. La verdad es que la ley integral ya lo decía, pero bueno, por si generaba alguna duda, ahí queda claro que los menores son víctimas, los y las menores, de la violencia de género. El Pacto de Estado recogía en bastantes apartados, hacía referencia a los menores. Hay alguno que se ha querido poner en práctica, como es el que no hiciera falta pedir al padre que hubiese ejercido violencia una autorización para poder llevar a las criaturas a una consulta psicológica. La verdad es que, visto desde fuera, esto a la gente le suena muy extraño y muy fuerte, que haya que pedir autorización, porque tiene la patria potestad, al padre para curar a un hijo o a una hija de las secuelas que él le ha provocado por la violencia. Bueno, pues salió un Real Decreto diciendo que no era necesario, pero sin embargo sigue dando problemas. Esto no es tan fácil, a pesar de que teóricamente no hay que pedir esta autorización. ¿Qué te parece a ti? Para empezar, ayer hablábamos, yo soy trabajadora social y estoy en una comisión en el Consejo de Trabajo Social en la que estamos valorando efectivamente cómo están afectados los hijos y las hijas por la violencia y cómo acercarnos desde el trabajo social a este problema, ¿no? Y entonces estábamos viendo que, claro, en cualquiera de los casos, cuando una criatura es derivada a salud mental, es a través de su pediatra, igual que a cualquier otro especialista, y que en teoría, cuando hay una separación y la custodia está en manos de la madre, no debería, o del padre, en cualquier caso, si no es una custodia compartida, sino que es una custodia exclusiva, pues no hay que pedir permiso. Es un especialista, es una pediatra la que deriva a una especialista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en este caso con los psiquiatras que podrían atender perfectamente, efectivamente, porque además la ley les ampara? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre en muchos casos no es que se puedan negar, porque en teoría, efectivamente, como a cualquier otro especialista, no se deberían de poder negar, pero se niegan. La práctica es que no quieren que las criaturas acudan a servicios de salud mental porque se evidencian muchas cosas. Entonces, lo que hacen los padres es emplear una táctica de amedrentamiento a los profesionales. Entonces, hay un momento en que los profesionales lo que plantean es, yo me quiero curar en salud
salud, yo no quiero ser denunciado, no quiero, porque este tipo de problemas, son muy difíciles, ¿no? Luego de enfrentar y generan mucho malestar en los profesionales, mucha complicación, pérdida de tiempo, pérdida incluso de prestigio, ¿no? Que también puede pasar. Así que, nos encontramos con que a nivel legal hay una protección, pero a nivel práctico los profesionales se tienen que enfrentar, con situaciones complicadas, ¿no? Sí, no, y hay muchos casos en que los niños y las niñas lo llevan pidiendo años. Yo estoy pensando en una niña que le decía a su madre que le llevara a un psicólogo para que le arreglara la cabeza. Era su expresión. Yo quiero que me arregle la cabeza y para que me quite todos estos pensamientos malos. Uh-huh. Esa niña sufría abusos por parte de su padre. No le decía a la madre, pero le decía, eso es que quiero que me arregle la cabeza. O sea, que muchas veces lo expresan muy bien las criaturas, pero no se les hace caso. Efectivamente, y lo expresan a su manera. En este caso no lo podía hacer porque no daba autorización el padre. Yo creo que es importante que es muy relevante, además, que las criaturas hayan finalmente sido consideradas como víctimas directas de violencia de género. Es fundamental, ¿no? Consuelo Barea hablaba de violencia patriarcal. ¿Qué es esto de la violencia patriarcal? Bueno, es la violencia del patriarca, ¿no? Del padre que se cree con derecho a corregir de cualquier manera a su prole, ¿no? y a su mujer. Volvemos a como postulados que creíamos que habíamos superado, pero que no están superados en realidad, ¿no? Y que estos hombres consideran realmente que su mujer y sus criaturas son de su propiedad y que ellos pueden ejercer la autoridad, el mando y la autoridad como estimen oportuno, ¿no? Entonces, por eso es interesante, y no solo es interesante, sino que es imprescindible que las criaturas sean consideradas también víctimas de esta violencia, porque el problema no es que sean niños o niñas, el problema es que él se cree con la capacidad de someter y de corregir a su mujer, a la que él degrada, y a sus criaturas que, por supuesto, también están degradadas, ¿no? En una escala de valores, sus criaturas están por debajo de él. Él tiene autoridad para hacer con ellas lo que crea conveniente. Entonces es imprescindible, porque si no, no les protegemos adecuadamente. Entonces, desde estos parámetros, lo ideal sería que en casos de violencia, automáticamente, y si la madre recibe una orden de protección, la recibirán también las criaturas, porque la violencia no solo la está recibiendo la madre, sino que también las criaturas la están recibiendo. Pero todavía hoy, por desgracia, esto cuesta mucho, ¿no? Que llegue. O sea, sí, vamos considerando a las criaturas como víctimas de violencia, pero no estamos dando una respuesta adecuada, porque si realmente se está observando que hay violencia, la respuesta tendría que ser igual que para la madre. Si se protege a la madre, incluso físicamente, ¿por qué no se va a proteger a las criaturas, no? Sí, es que esto llegamos es un absurdo, no como está planteado, sino cómo se interpreta. En una familia, cuando hay violencia, se están cometiendo violencia con cada uno de sus miembros. Por lo tanto, es que hay varios delitos. Claro. No es solo contra la mujer, es también contra la mujer y contra cada uno de los menores que están en esa familia. Y luego, además, esto plantea muchos problemas. Cuando se le da una orden de protección a ella y resulta que a los hijos no. En primer lugar, no se les está protegiendo, pero es que en segundo lugar resulta que hay visitas y la madre, en teoría, no puede llevarlos. ¿Y qué hace? Tiene que pedir favores a la familia, a amistades, pagar a una persona para poder llevar a esos hijos donde está el padre. Entonces, la verdad es que es un sinsentido el que se da en todos estos casos. Claro, no solo un sinsentido, porque efectivamente que no pueda ir es porque hay una orden de alejamiento y entonces no se pueden cruzar, no se pueden, y es una carga para la madre y para todo su entorno, sino que el mensaje que se traslada a las criaturas no es lo suficientemente grave. Es decir, con todo, aunque se haya demostrado que ese padre maltrata, que ha maltratado a tu madre, no es lo suficientemente grave. Y es un mensaje que se le traslada a las criaturas, pero también a toda la sociedad, incluso al padre, ¿no? Y yo creo que es importante que hagamos pedagogía, ¿no? Y que la ley haga pedagogía y que las sentencias también, porque de alguna manera están incidiendo en el imaginario, ¿no? Y en lo que al final se instala en la sociedad. Es decir, si las sentencias empezaran a ser mucho más firmes en esto, quedaría muy claro que un padre que maltrata no puede ser nunca un buen padre. Es imposible
imposible, porque la madre es la figura de referencia para las criaturas, es en muchos casos la figura cuidadora. Si esa persona está violentando, está impidiendo, está minando ese vínculo, porque esa madre no se puede vincular adecuadamente, porque no está centrada, porque no está tranquila para poder ejercer su función materna, es evidente que está interfiriendo en el cuidado de sus criaturas. Si un buen padre no hace eso en ningún caso, igual que nos parecería que sería muy mala amiga o muy mal amigo aquel que nunca dejarías a tus hijos a cargo de una persona que te ha golpeado a ti o que ha golpeado a alguien de tu entorno. Te parecería o que le está maltratando. Es impensable. ¿Cómo le vas a dejar? ¡Qué mala madre!, ¿no? ¿Cómo le vas a exponer? Bueno, pues eso es lo que se les está pidiendo a las madres y se les está pidiendo a las criaturas. Que con todo, el padre es por encima de todo padre, y te tienes que plegar, ¿no? Tienes que aceptar que cierta violencia, ya está, no pasa nada. Bueno, pues así es muy difícil recuperarse de situaciones de violencia, porque estás exponiendo de nuevo la violencia y no solo les estás exponiendo, sino que las criaturas no están entendiendo nada, no entienden por qué. Si este papá es malo y ha pegado a mamá, ¿no? ¿Por qué yo tengo que...? O sea, el conflicto de lealtad es lo que se les genera a ellos en lo que tú decías, ¿no? En esa cabeza, que alguien me arregle la cabeza. Claro, cuando ellos tienen la cabeza muy bien, el problema no es tanto de las criaturas como del sistema de protección del mundo adulto, que les estamos mandando constantemente mensajes contradictorios, ¿no? Sí, es que hay una falta de credibilidad en general hacia las mujeres, pero no digamos ya hacia los menores. O sea, ¿por qué a los menores no se les escucha más y se les cree? Las dos cosas. No se les escucha más, bueno, el Código Civil dice que hay que oír a los mayores de 12 años y a los menores de 12 cuando el juez lo considere conveniente. Pero yo creo que debería ser siempre, porque aportan datos. Hablar con un menor que tenga 3 años, 4, 5, 6, va a aportar datos. O sea, se va a expresar de otra manera. Yo creo que se les debería escuchar siempre, pero además no solo escuchar, sino entender lo que dicen y darles credibilidad. Porque yo Hace poco fui a hablar me llamaron el grupo de expertas del Consejo de Europa, Grevio, y le pregunté a una niña que había sufrido abusos que si quería que dijera alguna cosa, pues que me lo dijera, que yo se la iba a transmitir. Y me dijo, pues que nos crean, porque es muy difícil imaginarse algo tan perverso y tan cruel. Eso no es capaz un niño o una niña de inventárselo. Entonces, realmente esta credibilidad, ¿por qué? ¿Por qué no se les escucha como personas que son? O sea, es cierto que hay que amoldar el lenguaje a la edad que corresponda, pero hay que tratarles igual que a un adulto, hay que creerles. Además, hay cosas que es muy difícil inventar si no se ha sufrido, y esto cuesta mucho, Claro, porque yo creo que estamos hablando de que en este fenómeno se juntan a la vez dos. O sea, estamos hablando de misoginia y de sexismo, ¿no? De estereotipos y prejuicios en torno a las mujeres, ¿no? De un hombre que considera a la mujer inferior, no considera que su criterio tenga la misma validez ni sus capacidades, pero es que el adultismo es un elemento que funciona de la misma manera. Es decir, este hombre tampoco considera que sus criaturas tengan capacidad suficiente. No solo no lo considera, sino que es que estos hombres consideran que ellos pueden ejercer sobre estas criaturas la autoridad y el mando como dispongan, ¿no? Y en general la sociedad, aunque nos pensemos, ¿no?, que hacemos mucho caso a los niños y a las niñas, yo creo que nos queda mucho camino por recorrer. O sea, es una sociedad también adultista que tiende a no escuchar a las criaturas, a no oírlas, y que además no sabe mirar. El problema muchas veces es que las criaturas pueden hablar, pero no solo hablan con palabras, hablan con dibujos, hablan con juegos. Hay que observar y mirar, pero también hay que saber que se mira, porque si no estás preparada para ver, no vas a ver.
te va a pasar desapercibida situaciones que son claramente, cuando tú tienes la formación suficiente, que puedes detectar como abusos, como violencia, pero tienes que estar preparado para detectarlas, ¿no? Entonces hay un paso previo que es la formación y la sensibilización, es decir, que tú quieras realmente ver, porque es muy duro verlo, pero si queremos proteger a las criaturas no hay más remedio. Y luego, efectivamente, para poder considerarlas en igualdad de condiciones, tenemos que hacer todo un repaso, ¿no? De cuáles son nuestros valores profundos, de cuáles son nuestros marcos de interpretación de la realidad y de cómo a las criaturas no les estamos dando el mismo crédito, ¿no? que a las adultas. Entonces, eso por ahí tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y luego, por otro lado, hablabas de la falta de esta falta de credibilidad, ¿no? Claro, que tiene que ver con esto. Y yo además reitero, ¿no? Hay falta de recursos adecuados. Hay situaciones, hablamos muchas veces de que la violencia hacia las mujeres, hacia una mujer, no solo tendría que poder denunciarla una mujer, sino que el entorno tiene que denunciar, ¿no? Pero si la respuesta no es adecuada, más vale que no denuncies. No hace mucho me llegó el caso de una adolescente, de una chica de 17 años que llevaba desde los 14 viviendo violencia por parte de su padrastro. Su madre también. Ella nunca había presenciado la violencia directamente, pero había escuchado, ¿no? Y había escuchado a su madre decir no me pegues, y ella es consciente de cómo este hombre somete a su madre, cómo la somete a ella, cómo le restringe el acceso a la comida, es decir, violencia muy sutil que es muy difícil demostrar, que ella está viviendo, que no sabe cómo manifestar y que, con los años se ha ido pudiendo colocar y ahora de repente se decide un día a denunciar, ¿no? Se va a la Guardia Civil y denuncia. Y aunque la respuesta en principio de la Guardia Civil es adecuada y la cree, ¿no? Y además le dice, sí, tú en cierta ocasión denunciaste, tú no te acuerdas, pero yo sí, yo he estado en tu casa, yo he visto cómo la madre no le apoya en esta cuestión a la hija, ¿no? Ella no aunque ve la violencia, no quiere enfrentarse a ella y por más que la hija lo ha intentado muchas veces, entonces, lo que la Guardia Civil observaba era que la madre la contenía, la reprimía, ¿no? Le impedía explicarse, ¿no? Y contar la violencia que estaba viviendo y recibiendo. También era consciente y sabía que la policía municipal alguna vez había ido a la casa a resultas de denuncia de los vecinos o denuncias, oiga, que aquí hay mucho ruido, que hay una pareja y sin embargo la respuesta que recibe esta niña en un juicio rápido es que no tiene orden de protección y además se archiva el caso, no hay violencia. Entonces, condenamos a una criatura de 17 años que se atreve a hablar de violencia, a destapar la violencia, la condenamos a que vuelva a esa casa con ese hombre que es un maltratador y con una madre que está seriamente afectada y que no puede protegerla, ¿no? Entonces, ¿dónde están los recursos? Es que incluso si la denuncia no fuera cierta, que es lo que plantea de alguna manera, no lo plantea así la sentencia, pero como que no hay, objetivamente no hay datos como para hablar de violencia, incluso aunque fuera así, tendríamos que pensar y proteger a una menor que sí que está percibiendo, o sea que algo le está pasando como para llegar a denunciar a la Guardia Civil. Alguien puede pensar que una niña de 17 años puede hacer esto por venganza o que si lo pensamos, el problema realmente yo creo que lo tenemos el mundo adulto y si realmente no lo pensamos hay que activar alguna medida de protección. Tendríamos que poder activar. Yo me he encontrado muchas veces en los centros educativos a niñas cuando trabajamos el tema de prevención de violencia que no hablan de la violencia que reciben de sus novios, hablan de la violencia que están recibiendo por parte de sus padres y de la incapacidad de sus padres de reaccionar. Entonces, les estamos condenando a una violencia que no les correspondería vivir y que no hay unos servicios que realmente protejan y que se pongan en marcha, que se activen, ¿no? Para ayudar a esa madre y a esas criaturas a no vivir en esa violencia, ¿no? Realmente es como que miramos para otro lado, no queremos verlo y lo complicado además es que acompañé a esta niña a un centro de atención, a un punto de violencia y le dicen que no entra dentro de
de los casos que se consideran de violencia de género, ¿no? Y bueno, luego otras profesionales de otros puntos me han dicho que sí, que podría haber entrado como violencia de género porque es evidente que esto es violencia de género, pero ni siquiera una atención especializada ha recibido esta niña, ¿no? Ni va a recibir. No, esos casos son tremendos. Yo mientras lo contabas estaba pensando en otro, que ha habido un cambio de custodia. Tras hablar las criaturas con el juez, ha habido un cambio de custodia. Y en el momento lo comunica el juez, el cambio. Pero luego tarda unos días en dictar el fallo, la sentencia. Entonces, todo este tiempo los niños están con el padre. Entonces, eso no se tiene en cuenta porque, claro, él sabe perfectamente por qué ha sucedido el cambio de custodia, porque han hablado. Porque han hablado y han contado muchas cosas. Y mientras se les deja ahí, Se expone, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. No tiene sentido. O sea, si realmente se piensa que hay que tomar medidas en un momento, habrá que tomarlas desde ese momento. Claro. O sea, no hay que esperar. Urgentes, inmediatamente. Claro, no hay que esperar y que pasen unos días. Es que es tremendo. O sea, no se tiene muy poco en cuenta. Cuando hablabas del adultismo, el adultismo es por parte de los padres, por parte de las instituciones, por parte de todos. Se tiene muy poco en cuenta la opinión de los menores y el por qué, si lo razonan perfectamente. Y luego, pues eso, por ejemplo, hablamos estos casos de menores que se atreven, que hay que echarle valor, llevar, porque a veces son niños muy pequeños. A cualquiera nos impone ir a un juzgado y que vayan, que hablen allí. ¿Y qué es lo que piden todos los niños y niñas? Que no se enteren. Entonces, es que esto es muy grave, porque luego se enteran en muchos casos. Claro. Vienen recogidas todas sus declaraciones. Y claro, eso es brutal cuando luego van a estar conviviendo con las personas de las que han hablado. Bueno, tengo que decir que en un caso reciente que conozco y que hablaron, el juez dijo: me han pedido todos los hermanos confidencialidad, así que no voy a explicar qué es lo que han contado. Ole, es que por esa, claro, esas esa son reacción, buenas es prácticas, que debería claro, decirse siempre. Sí. Esas son buenas prácticas. Es que si en realidad estamos pensando en que en situaciones de violencia siempre hay una asimetría de poder, en caso de, imaginemos, de un padre sobre sus criaturas, que son criaturas que están indefensas, ¿no? y que deben de recibir la protección de su padre. Y si no solo no reciben la protección, sino que se les expone a violencia, claro, una buena práctica sería esta, ¿no? Eso no exponerles innecesariamente, claro, y tener en cuenta esto. Y tener en cuenta que cuando una criatura se atreve a contar algo así, bueno, pues no se le puede hacer un careo con su padre. Es que es su padre y tiene mucha capacidad para manipular o para amedrentar a estas criaturas. Entonces no se le puede no se puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Careos o darles toda la información de todo lo que las criaturas han contado. Porque no se trata de, además, en una situación de violencia, siempre las instituciones deberían proteger a la parte más vulnerable. Entonces, no se trata de tratarles de la misma manera. Es que no se puede tratar de la misma manera a un maltratador, a un supuesto maltratador, que a una criatura. Entonces, vamos a protegerles realmente, aunque eso suponga poner en cuarentena la relación con su padre. Es preferible, desde mi punto de vista, como sociedad no tenemos más remedio, o sea, tenemos que tomar medidas muy claras y muy drásticas inmediatamente. Y luego ya vemos. Pero bueno, si un padre es un buen padre y realmente no ha hecho nada, estará de acuerdo en que es preferible que sus hijos estén protegidos y que ya vamos hablando, ¿no? Tranquilos, vale, si de lo que se trata es de proteger, vamos a proteger. Pero no se puede exponer a las criaturas de esta manera. Es que es algo como sociedad realmente suicida, ¿no? Porque cuando desprotegemos de esta forma y exponemos a las criaturas a la violencia, estamos condenando a esta sociedad a la violencia, porque esto se reproduce sí o sí. Se reproduce. Entonces, muchas veces no vemos relación, por ejemplo, entre el bullying y la violencia que las criaturas viven en su familia, pero hay una relación absolutamente directa entre una cosa y la otra.
algunas criaturas se convierten en víctimas y van con esa carga, y otras se convierten en victimarios cuando llegan a un aula y tienen poder para soltar toda la frustración, la rabia, el miedo que les atenaza en casa. Entonces hay una relación muy directa entre la violencia que viven en casa y la violencia que se vive en otros contextos y entornos. Esto cuando son niños, pero los niños crecen, las criaturas crecen, claro. Entonces luego los abusos y los acosos no salen de la nada, ni son personas locas, son personas que lo han vivido, que lo han mamado, y nunca mejor dicho, y que han aprendido situaciones a vivir de esta manera, ¿no? Y a relacionarse desde el abuso, desde el sometimiento, y esto se construye desde abajo y también se destruye desde abajo si quisiéramos. Y si realmente queremos proteger a la infancia y a esta sociedad, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Sí, casi todos los niños y adolescentes que abusan han sido abusados. Claro. A cada cual se le enseña un modo de relacionarse. Eso es. Entonces, bueno, pues lo asumen como algo normal. Claro, es lo que suele suceder. Entonces, realmente a mí me interesa mucho esto de la protección cuando han tenido esa fortaleza de declarar y se les deja con la persona contra la cual le han declarado. Es que me parece brutal. Absolutamente. Me parece brutal es eso. Es que esto no se da en ninguna circunstancia. Se dan cuenta, o sea, no se dan cuenta, yo creo, lo grave que es. Tremendo. O sea, lo grave que es a nivel psíquico y a nivel físico. Claro, es que con cualquier otro delito, en cualquier otro ámbito, efectivamente, si una víctima declara en contra de su victimario, se le protege siempre, y hay programas de protección de testigos. O sea, ¿cómo es posible que en un caso como este, criaturas tan expuestas, se les desproteja de esta manera? Es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Están absolutamente a su merced, absolutamente, ¿no? Sí, pero en los otros casos hay los testigos protegidos, porque Por eso, en este caso es que están viviendo en su casa. Efectivamente, claro. Y dependiendo. Están Entonces, absolutamente a su merced. O sea, es increíble. Es tremendo. Y yo creo que esto la justicia no se lo plantea. Sí, no. ¿Cómo no se les puede adoptar una decisión en el acto? Claro, no solo no se lo plantea, sino que el otro día una compañera que había hecho un curso, ¿no?, para profesionales, trabajadores sociales también, de una escuela de verano, y estaba hablando de la revictimización de las criaturas, de cómo se les somete, de cómo... y estaba intentando sensibilizar a los profesionales y a las y los profesionales con respecto a esto, ¿no?, a la falta de sensibilidad, a que no se crean las criaturas. Y entonces dice, termino el taller, que fue muy intenso, y se acerca un compañero a decirme que le ha gustado mucho, pero quería contarme una experiencia de revinculación de un niño con su padre. Y entonces, claro, ella se quedó tan sorprendida después de todo lo que había explicado, de lo que había contado, y esta persona hablaba de un proceso de revinculación. Cuando hablamos de revinculación, es un proceso en el que efectivamente ha habido... El vínculo se rompió, y normalmente se rompe por la violencia y por el maltrato del padre, y cómo las instituciones emplean tiempo, emplean recursos y dinero para revincular a un hombre que ha maltratado a la madre y a la criatura, para que haya un vínculo. Pero ¿se puede explicar ese vínculo? ¿Cómo se revincula a una criatura que ha pasado tanto miedo al lado de una figura que tendría que protegerle, ¿no? Es realmente perverso. Si el hijo o la hija en un futuro quiere tener un contacto con su padre, pues ya lo tendrá y ya lo demandará. Pero ese forzar cuando ha habido una violencia es que es volverles a exponer y no dejarles recuperarse nunca de ese proceso. Claro. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Nada, te invitamos a que vuelvas. Muchas gracias a vosotros. Ha sido una oportunidad para reflexionar sobre la situación de los menores víctimas directas de la violencia de género, contar con las dos expertas que nos han acompañado, la profesora de Derecho Civil de la UNED, Teresa Sansegundo, y directora del Centro de Estudios de Género, y su invitada, la trabajadora social Celia Garrido.